Bueno, hola Abel Balestrieri, ¿cómo estás Abel? Un gusto poder tenerte con nosotros. Un placer estar aquí, ya me siento como en casa. Estás en tu casa y la verdad súper contentos y expectantes de que estés acá con nosotros porque está saliendo, está sacado del horno recién tu nuevo libro, Con los ojos del espíritu. Y para mí es un motivo de celebración, es una pieza literaria para mí que trae un fundamento sobre lo que Dios está hablando acerca de todo lo que es la luz del nuevo pacto, que para mí es literalmente una pieza fundamental para entender lo que Dios está hablando en la iglesia hoy. Así que te quiero agradecer por eso y felicitarte por el lanzamiento del nuevo libro. Gracias, muchas gracias. Para nosotros siempre es un privilegio si podemos en algo participar de esa construcción que la verdadera es la que hace el Señor en los corazones y poder servir un poquito es un regalo del Señor. Es que, mira, yo venía analizando y hablábamos con vos fuera de cámara. Tu libro anterior, En Cristo, tiene una subdivisión. Los que no lo leyeron se los recomiendo, que dice en la cruz y en la gracia, ¿no? Y haces esas dos divisiones. Y hablás acerca de estar juntamente crucificado y juntamente resucitado. Cuál es la vida en la cruz y en la resurrección. Cosa que son dos entendimientos demasiado claves y centrales en el Evangelio. Porque hay gente que vive como agonizando en vez de muriendo, siendo crucificado. Y ahora este nuevo libro lo llevas a ya empezar a ver con los ojos del Espíritu, ¿no? Que es como otro proceso. Pero si yo lo tengo que traer al hoy, ¿qué sería ver con los ojos del Espíritu? ¿Cómo alguien puede ver con los ojos del Espíritu? Yo creo que hay algo que muchos cristianos evitan o evitamos, y es un aspecto que tanto en Jesús como en los apóstoles está todo el tiempo presente, y es estas expresiones que parecen ser negativas, entre comillas, como parecen como no entusiasmar. Y es un error que las personas eviten eso, porque evitar ese aspecto del Evangelio, porque muchos dicen el Evangelio es buena noticia, pero evitar la parte que no le gusta al hombre oír, evita también llegar a conocer cuál es la verdadera noticia del Evangelio. Entonces, por ejemplo, llegar a entender que estamos ciegos, y de qué se trata esa ceguera y por qué ante los ojos de Dios el hombre está ciego y vive como ciego. El peligro de no enfrentar esa condición o ese diagnóstico está en permanecer allí, sencillamente, y creer que mi vida en realidad estoy viendo cuando en realidad no. Entonces, de hecho, esta expresión de ver, de abrir los ojos del entendimiento, está dada por el apóstol Pablo, ¿no? Y su pasión no era que las personas leyeran su carta, sino que ellos pudieran ver lo mismo que él estaba viendo. Y él en su oración en Efesios, él les dice: yo lo que quiero es que ustedes vean, ¿no? No que yo les pueda decir algo que yo he visto. Entonces, porque decir algo que yo he visto sería como que ustedes sean presos míos, pero no, Él quiere que ellos realmente puedan ver. Entonces, esa experiencia es la que buscamos en la iglesia, porque eso realmente nos vuelve edificadores y no solamente... es como si alguien me mandara a edificar, a hacer un edificio, y cada vez que alguien me ve a mí revocando, pintando, me aplaudiera, ¿no? Entonces no quiero que se termine el edificio, porque lo que quiero es que se queden viendo cómo yo edifico. En realidad, los que edifican la iglesia, lo que queremos es verla completa. Claro. Es verla en su estatura, ver la iglesia, ver la expresión de Cristo, donde los que edifican desaparecen. O sea, no queremos edificar más, queremos terminar la tarea. Y realmente la iglesia no llega a expresarse por tener más gente haciendo cosas, sino por ver la expresión misma de esa vida. Y es por eso que lo importante es eso, que cada miembro de la iglesia pueda
no ser sencillamente guiados por alguien que ve, sino ver. O sea, eso es lo que anhelamos, que todos vean, que todos puedan abrir sus ojos y ser guiados por esa vida que viene de Dios para todos los que creen. Y es un gran desafío. Yo cuando venía leyendo el libro esta semana, se me venía la imagen cuando Jesús dice que los ve como ovejas sin pastor, y en realidad son personas que pecadoras, había traicioneros, adúlteros, mentirosos, asesinos, ladrones, todo tipo de personas, pero Él los ve como ovejas sin pastor, sin un prejuicio terrenal, sin un prejuicio de pecado. Él los ve como ovejas sin pastor, bajo una realidad diferente a la realidad que el resto del mundo ve. Así es. ¿Cómo nosotros, o sea, cómo el ser humano puede elegir ver como Dios ve? ¿No? O sea, ¿cómo uno puede decir, ok, yo decido ver como Dios ve, y que de repente empezar a ver como Dios ve como algo natural? Sí, quizás es difícil de describir eso, pero no sé si es que las personas deciden, sino sencillamente cómo responden a esa misma gracia y ese llamado que Dios hace a todos los hombres. Ese llamado a la vida. Creo que es muy posible ser distraído, es muy posible ser seducido, es muy posible de pronto, por ejemplo, pasarse toda la vida persiguiendo un fin terrenal y pensar que eso es tener una visión en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo de pronto podría encontrarme con alguien que no es exitoso en sus objetivos, o sencillamente que no tiene objetivo, y decir, bueno, yo soy el que ve y él está ciego. Ante los ojos de Dios, para mí, mi objetivo personal podría ser ceguera lo más bien. Yo creo que estoy viendo porque tengo un objetivo y porque parece que lo estoy alcanzando. De hecho, hay todo un libro en la Biblia que habla de eso, y es Eclesiastés, ¿no? Es el libro de un hombre altamente exitoso que en su sabiduría encuentra que cualquiera de las cosas por las que él ha vivido no tienen sentido. No tienen ningún fin ni provecho en la realidad. Entonces, y es un libro demasiado valioso que creo que la Iglesia, o más bien muchos cristianos, han evitado confrontar eso, que el Evangelio no viene a proveerme herramientas para que yo obtenga mis propios fines. Ahora, volviendo a la pregunta, es ¿qué podemos nosotros hacer? Sí, primero creo el primer punto es tener la paciencia del diagnóstico. Y ese diagnóstico solo lo puede hacer Dios en un corazón, a abrir el corazón y decir, no es un libro el que me va a abrir los ojos, no es un libro, es saber cómo Dios hace las cosas, y por eso creemos en un Dios vivo que no sigue las reglas de un libro o de una imaginación humana. Y creo ferviente, cada vez lo veo más, cómo Dios se toma todo el tiempo. Por eso la palabra hay que recibirla con mansedumbre y ser pacientes, ¿no? Y aunque no nos gusta a nosotros, es esperar que Dios demuestre. Porque a veces decimos, bueno, si estoy ciego, quiero ver ya. No, no sabes qué es estar ciego. Bueno, pero ahora me doy cuenta que estoy ciego, que estoy viviendo por algo sin sentido, que mi vida no tiene un rumbo claro, o que todo el tiempo estoy pegándome con las cosas de la vida porque no hay claridad en mis ojos. Bueno, hay que dejar que Dios muestre, porque es parte de la gracia de Dios. Hay un ejemplo que hace en el libro que me gustó mucho, que es cuando se te corta la luz en tu casa y tienes el teléfono lejos, las velas lejos, y te empezás a chocar con todo, y vos decís, ¿cómo? Si yo vivo acá hace tantos años, sé dónde están los muebles, sé qué distancia tienen, te chocaste con tu hija y decís, yo sé cómo es mi hija, en qué tamaño, igualmente me choqué, me golpeé la cabeza contra la mesa o contra la puerta. Cómo de repente un lugar que para mí es común, de repente se convierte en un lugar desconocido y peligroso. Así es. Es que la ceguera es una condición terrible.
pero no la natural porque sería el menor de los problemas, sino la ceguera en el corazón, ¿no? Entonces, de esa misma manera, uno ve cómo, por ejemplo, Jesús daba ejemplo y también los apóstoles, cómo hasta las adversidades venían a ser algo natural para ellos. No es que, bueno, le vamos a sacar provecho a la adversidad. No, sencillamente el que ve, el que logra ver en verdad, ni siquiera es una amenaza lo que para muchos sería una amenaza. Claro, si yo tengo, por ejemplo, un fin terrenal en la vida, o mis tesoros están en la tierra, cada cosa que me pase que venga a dañar mi economía o mis tesoros terrenales van a ser algo terrible para mi corazón. Pero el que ya no vive por esas cosas, sencillamente por ver, eso dejó de ser un tropiezo. Por ejemplo, yo podría hablar toda la vida sobre el materialismo. Eso no hace que yo deje de ser esclavo del materialismo, porque hablar sobre eso es un proceso intelectual. Y el intelecto no te hace dejar de ser ciego. Y de hecho, la historia está llena de ejemplos de cómo las personas pueden saber algo en su mente y no ser gobernado por eso que saben. Sin embargo, estar vivo en el espíritu y crecer en la madurez y en la experiencia de esa vida, realmente abre tus ojos de tal manera que uno puede ver las cosas y lo que uno ve, eso sí gobierna. Y creo que las primeras cosas que hay que ver es la ceguera misma. Darse cuenta de cómo a veces el corazón, de todas maneras, muchas veces es gobernado por cosas que traen dolores innecesarios. Dolores innecesarios. A veces las personas creen, bueno, los muchos dolores me van a enseñar. No siempre. No siempre simplemente pasar por dolores sirve. Entonces, creo que mejor es buscar, y de pronto si yo leo en la Biblia de que Dios puede abrir los ojos de mi entendimiento, digo, bueno, yo quiero eso. Quiero ver si realmente estoy ciego, quiero ver lo que Dios quiere que yo vea, ¿no? Y no que lo que yo vea sea funcional, porque a veces el ser humano reemplaza ese ver con imaginación, y eso es parte de lo que la religión a veces reemplaza, o con información en la mente. Eso también es terrible, porque después lo que queremos es simplemente comprobar lo que yo ya imaginé. En cambio, a veces Dios abre tus ojos y te das cuenta de que tu condición no era la que vos imaginabas, que lo que estás viendo no es tan funcional a tus propias expectativas, ¿no? Pero todo lo que hace a la vida de Dios, sí a veces viene con lágrimas, ¿no? Eso Jesús mismo lo advirtió todo el tiempo, ¿no? A veces viene con lágrimas, pero son de esas que uno nunca quisiera regresar. Nunca quisiera. Y así es todo lo que viene del Espíritu. Si uno llega a ver a veces eso que uno ve en Dios, es decir, no es como si alguien que va experimentando la libertad de la vida del Evangelio, diría, no, me gustaría volver a ser esclavo. No, de ninguna manera. No hay manera. Yo mira, me quedé con 3, 4 preguntas en la cabeza y no sé por cuál arrancar. Pero, ¿vos creés que cuál es la ceguera más grande que hoy en día como iglesia evangélica estamos sufriendo? ¿No? Porque el fin de semana pasado escuché un predicador que es psicólogo también y él decía que venía una pareja y decirle, la mujer le hablaba muy mal del esposo y que era el motivo del divorcio, ¿no? Y él le dijo, bueno, me gustaría conocer a tu esposo. Entonces lo conoce en una sesión diferente y el esposo le hablaba como si ella fuese el problema y el motivo de divorcio. Entonces lo juntan los dos y fue como una batalla, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vénganse X día que yo les voy a dar el veredicto. Entonces ellos venían a ver quién tenía la razón y quién era el que estaba siendo el culpable del futuro divorcio. Y él le dijo, miren, yo el diagnóstico que les tengo es que tienen una cruz chiquita. Le dijo, y cuanto más chiquita la cruz entre ustedes, en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus palabras,
en su vida, en todo lo que ustedes habitan, más grandes son los problemas. Ahora, cuanto más cruz hay en sus pensamientos, en sus palabras, en sus decisiones, en su gobierno, cuanto más luz hay, más luz van a administrar en base a la luz que tienen. Sí. Van a caminar en base a la luz que administran. ¿Y vos cuál crees que es el gran problema que estamos sufriendo como iglesia hoy, ¿no? De ceguera? Yo creo que cuando Jesús vio a los discípulos y les dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, evidentemente ninguno de los discípulos estaba entendiendo. De hecho, cuando el Señor fue a la cruz, su vida estuvo en peligro y todos corrieron a cuidar sus propias vidas. Entonces, pero Jesús fue claro con ellos en qué aspecto. No crean que este camino al cual yo los llevo los está conduciendo a preservarse a ustedes. Es decir, ellos no sabían a dónde iban, pero sabían a dónde no iban. Claro. Entonces, porque de pronto si yo te digo, por favor, trae tu computadora y seguime, quizás vos no sabes qué vas a hacer con la computadora, pero sabes que no vamos a cocinar, no vamos a hacer un asado. O sea, evidentemente el camino que el Señor les estaba conduciendo llevaba a la desaparición de algo. Ahora, cuando el Señor resucitó y se presentó ante ellos y les presentó el Evangelio nuevamente, ahí hay un cambio. De hecho, ese cambio está descrito en muchas formas en los Evangelios, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús se apareció a alguno de ellos y ellos no sabían que era Jesús, pero después los ojos les fueron abiertos, ¿no? Es decir, el Señor les otorga la posibilidad de entender algo que antes no habían entendido o visto. Pero esta vez hay un cambio porque Jesús les dice, bueno, ahora vayan y esperen al Espíritu. Ellos no preguntaron cuánto tiempo, no preguntaron qué es eso que vamos a recibir. Claro. No, sencillamente ahora sí había de parte de ellos una entrega completa a esa vida. Ahora, creo que la ceguera más grande de cualquier cristiano o creyente en Dios es querer preservar su vida para sí mismo. Y es una ceguera, porque evidentemente cuando vemos qué es eso que yo quiero preservar, ya no quiero preservarlo. Y segundo, cuando veo esa condición me doy cuenta que tampoco sirve, porque he visto a personas y a cristianos decir, no, yo quiero que realmente morir a la vida que llevo. ¿En serio? Paso número 1, no se puede. Yo no puedo terminar con un yo que es todo en mi vida, que es el todo. Entonces, ahí es donde empieza la verdadera obra del Evangelio, donde una pequeña luz me muestra que no tiene sentido, así como no lo tuvo para Dios, de tal manera que nos ofreció un nuevo nacimiento. No tuvo sentido para Dios preservar algo, tampoco lo tenga para mí. Porque si para Dios no tiene sentido preservar algo que Él ya decidió desechar, pero para mí sí tiene sentido preservarlo, entonces el Evangelio no tiene lugar en el corazón, directamente. No tiene lugar. Entonces, esa es la primera ceguera que debe ser resuelta. Y de alguna manera sí el corazón tiene este instinto de todo el tiempo cuidarse a sí mismo, a su prestigio, su fama, su confort, su comodidad, su orgullo. Ese instinto está. Pero si desde el inicio del Evangelio, de hecho por eso tenemos un bautismo en el Evangelio, si desde el inicio está ese comprender que no quiero preservar, porque lo que quiero es esa vida que el Señor ofrece. Claro. Entonces, podría decirte cuál es la más alta ceguera. Cristianos persiguiendo su propia vida o ganar su propia vida. Eso es terrible y de hecho hay mucha propuesta de tratar de sacarle a la Biblia pasajes que me hacen sentir que yo puedo ser más exitoso, más
grande, crecer, que tener más fama o obtener bienes terrenales o tratar de justificar bíblicamente cómo vivir en amistad con el mundo, por ejemplo, con las cosas que ofrece el mundo. Y de pronto pasa esto, ¿no? Que nuestra luz pasa a ser tinieblas, ¿no? Que lo que debería de en realidad ser luz se vuelve tinieblas. Vos hay un capítulo del libro que hablas acerca de que uno de los grandes cegueras también es en no dimensionar la eternidad, ¿no? Y que es que somos también, porque estamos una mente atada a lo temporal. O sea, y vos das ejemplos como, bueno, pensá en 3 o 4 cosas que te hayan hecho feliz y lo ves de manera cronológica, porque estás atado a una mente temporal. Y la gran pregunta es cómo nosotros empezamos, cuál es el proceso que ocurre en ese cambio de mente, en ese cambio de temporalidad, de empezar a dimensionar lo eterno, para empezar a perder valor a esto que vos estás hablando de lo temporal, ¿no? Sí, yo pienso que el libro, y lo vuelvo a expresar y me encanta tener esta oportunidad de poder hablar del libro porque de hecho si uno pudiera dar todas las opiniones en el libro mismo sería demasiado grande. Claro. Pero de alguna manera entiendo que ningún libro ayuda para abrir los ojos, pero son como oportunidades para meditar y quizás, ¿por qué no el Espíritu de Dios inquietar en el corazón de darnos cuenta que si yo en realidad busco esa vida eterna y vivir en ese nacimiento que el Evangelio solo puede ofrecer, darme cuenta que si lo terrenal o lo temporal sigue teniendo gobierno en mi corazón, gobierna mis pensamientos, gobierna mis emociones, gobierna mis decisiones, mis proyectos, mis recuerdos, o sea, todo está gobernado por las cosas temporales. Entonces digo, evidentemente eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Y la única libertad que puede haber es que mis ojos sean abiertos. Entonces, Qué buena definición de esclavitud, está bueno eso. Sí, porque es la peor de las esclavitudes. Es una que no tengo fuera mío, sino que está dentro. ¿Cómo me hago libre? Nadie puede. A mí mira, te digo algo, entre paréntesis, algo, no quiero que pierdas el hilo que estás diciendo porque yo estuve de misionero en Camboya y estuve en las cárceles de tortura, ¿no? Hubo un holocausto en Camboya muy grande. Hay películas, documentales, bueno, historias básicamente, ¿no? Y habían como cubículos de 1 metro por 1 metro y algo, donde a los camboyanos los metían arrodillados casi por 20 horas al día, y cuando los sacaban para torturarlos, y después los volvían a encerrar ahí. Y te hacían entrar y te hacían ver qué persona aguantaba, o sea, 5 minutos, 3 minutos, cuando te empezaba a doler todo. Y yo me acuerdo que ese viaje yo había ido con ciertos dolores en el alma, se podría decir, ¿no? de cosas terrenales que me estaban afectando. Y en el que entro, tenía tallado en la pared la palabra Manasés, ¿no? Y viste que cuando José presenta a Manasés, dice, este es mi hijo Efraín, que significa Dios me hizo prosperar en tiempo de aflicción, y este es mi hijo Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Wow. Y a mí yo me acuerdo de lo que me quebró, que un tipo que haya estado encerrado en esa cárcel haya puesto Dios me hizo olvidar. Tremendo. Había una expresión de gracia. Así es. Y creo que fue el lugar con más libertad que pude experimentar, ¿no? Tremendo. Es que así es. Así es la vida espiritual cuando algo pasa de Dios en el corazón y eso es irreemplazable con cualquier palabra humana o pensamiento humano. Ese es el anhelo. A veces, de hecho, muchos creyentes o profesantes del cristianismo intentan eludir esa parte viva de Dios porque la queremos reemplazar simplemente con estudio, con información.
pero nunca, nunca el Evangelio va a reemplazar esa experiencia de libertad y vida que se da en el Espíritu, y que si queremos ver la iglesia del Señor, tenemos que ver eso pasando en todos los corazones. Sí. De hecho, yo pienso que cualquiera que tiene esa experiencia de ver, por ejemplo, decir, bueno, hay un capítulo que habla sobre la eternidad en el libro. Cualquiera que puede tocar esa eternidad aún en sus pequeñas luces, se daría cuenta que lo que dice ese capítulo tampoco es. Porque no es lo mismo que yo pueda describir cómo la luz entra en una ventana, pero que alguien te abra la ventana y entre la luz, A descubrir. ya es, uno dice, sí, pero la ventana no es lo que leí, es la experiencia misma de que esa luz entre. Entonces así es la vida de Cristo en el corazón y cómo se abre paso, ¿no? De hecho es glorioso que el polvo llegue a entender que es polvo. Es glorioso. Entonces de esa manera ese polvo ya deja de decir, bueno, a ver qué inteligente que soy. No, ya no quiero más esa condición. No quiero esa condición. Y medio como para terminar, Abel, me interesa que me hagas una estación. La gente se va a encontrar con diversos puntos, ¿no?, en este libro. Porque yo me empecé a dar cuenta que tocas temas como el tema de las escrituras. Y cuando tocas temas como el tema de las escrituras, tenés un medio capítulo que hablas del código de Dios. Y que empezás a explicar cómo en realidad todas las escrituras hablan de lo mismo. Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Todo hablaba de mí. Desde el principio al final, todo habla de mí. ¿No? Y muchas veces cuando los ojos del Espíritu no son abiertos y no hay una luz acerca de esta revelación de Jesucristo, la gente no puede ver al Dios que mandó a matar a todos los niños y a toda la familia de un pueblo, al que te está diciendo poner otra mejilla. Así es. O toma tu cruz. Y hablas acerca del código de Dios, cómo Dios fue hablando, de cómo, porque yo creo que hay una gran crisis hoy en día. Hay una sobreinformación. Pero si esa sobreinformación no se convierte en revelación, David Greco habla de si eso no se convierte en una reforma de nuestra manera de pensar y de ver y de cambiar nuestros ojos, es complicado. Sí, es que de hecho la primera experiencia, y diría yo, me está tocando experimentar en este tiempo que personas que recién están llegando a conocer el Evangelio, a veces parece que nos adelantan en este aspecto. ¿En cuál? En que la cruz de Cristo ofende por completo el entendimiento humano y la sabiduría humana, la ofende en la forma más extrema, la trata como necedad, como insensatez. Y de hecho el entendimiento humano es una forma de luz, pero esa forma de luz es llamada tinieblas por Dios. No, ni siquiera es una luz tenue, ni siquiera es algo insuficiente. Claro. No. Es ceguera, es velo, es eso que vos crees que es tu luz, en realidad está siendo tu velo. Entonces, ¿dónde dice eso? La Biblia lo expresa de muchas formas, pero la cruz de Cristo misma la revela, porque nadie llega a conocer el Evangelio por un razonamiento de ese sacrificio. Ahora, cuando pasa eso, el que atraviesa esa amargura de darse cuenta que no es con su mente, a partir de allí aprendemos a menospreciar todo lo que es doctrinas, formas de pensamiento, razonamientos, y más bien quedarnos con lo vivo. ¿Significa que nunca más tengo que pensar? No, sí, pensamos, hablamos. Lo que estamos haciendo ahora es una conversación que requiere nuestra mente. Lo trágico sería conformarme con esta conversación y no tener la experiencia viva de Dios y la transformación verdadera de esa vida. Entonces,
Por eso es necesario atravesar. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos, supongamos que yo abro la Biblia, ¿no? Y pongo una linterna para poder leerla, ¿no? Y tengo en mi mano. Así sería mi razonamiento, como yo tener una linterna en mi mano. Esto no está en el libro, pero se lo sumo. Yo la leo y mi forma de entender la Biblia es como mi linterna. Entonces, de pronto vos tenés la misma Biblia y vas con tu linterna y podemos leer el mismo versículo y cada uno tiene una conclusión diferente porque estamos nosotros alumbrando la Biblia. El apóstol Pedro dice, ustedes hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Ve? Eso puede ser muy ofensivo si yo te dijera, haces bien en leer la Biblia porque tu corazón está oscuro. O sea, les está diciendo algo muy fuerte. Se supone que son cristianos los que están leyendo esa carta. Él les está diciendo sus corazones son un lugar oscuro, pero están haciendo bien en estar atentos. Es diferente leer con mi razonamiento que estar atento a decir, no soy yo el que tengo que alumbrar la Biblia, sino que tengo que dejar que mi corazón sea alumbrado, porque el fin de esto no es que yo tenga una interpretación de la Biblia, sino que mi corazón deje de ser un lugar oscuro. Y que tampoco el fin es que yo tenga una linda antorcha que me alumbra, sino el fin mismo. No es una antorcha alumbrando en el lugar oscuro, sino que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca en sus corazones. Entonces allí ya no me quedo yo con un versículo, porque de pronto alguien podría darme un estudio sobre el amor, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si tengo toda la explicación y no puedo amar a mi enemigo? Porque la Biblia no busca que yo sepa el versículo, sino que vea que ese amor gobierna mi corazón. Esa es la diferencia entre, de hecho, los teólogos, me incluyo entre los estudiosos, por decirlo así, el más necio de todos los que estudian la Biblia. Nos molesta que alguien tenga una interpretación diferente. Claro. Se lo estoy diciendo para mi vergüenza, ¿no? Entonces alguien podría leer mi libro y decir, no, yo pienso diferente, así como que me molesta, tengo ganas de defender. Yo cada vez tengo menos ganas de defender. Si alguien me dice, ¿sabes que eso que escribiste en tu libro está mal? ¿En serio? Me interesa, a ver cómo es. Dale, porque en definitiva no queremos tener una interpretación más acertada. Lo que buscamos con el Evangelio es que la vida que se anuncia en el libro la podamos nosotros tener escrita en nuestros corazones, que puede estar esa ley viva actuando en nosotros y no una interpretación. Entonces, y concluyo con esto, cuando esa luz que es verdadera de Dios en el corazón alumbra, toda la Escritura tiene total sentido, no hay controversia, desaparece. Claro. Esas dudas, esas aparentes contradicciones, no hay duda. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo pequeño. ¿De qué me sirve a mí conocer la historia de Noé si no puedo yo entender que yo soy Noé? Lo voy a decir así, que si todo el mal del mundo desapareciera y quedara yo solo en la tierra, el mundo volvería a reproducir el mismo mal. O sea, ¿de qué me sirve saber la historia de Noé o tener una defensa histórica o saber que alguien encontró un pedazo de madera en no sé qué monte para ver si Noé era real o no? Si no puedo ver mi condición y darme cuenta la razón por la cual la cruz de Cristo fue necesaria y entender que el mal no es algo fuera del hombre que está pasando o que hay malos en la tierra, sino que es una condición de todo ser humano ante los ojos de Dios, que es un problema de naturaleza. Entonces, ya deja de ser algo que yo necesito interpretar con mi mente en la Biblia, sino verlo, tener la experiencia de la luz misma de Cristo en el corazón. Tremendo. Abel, muchas gracias por tu tiempo, por lo que estás haciendo dentro de Cristo y por la iglesia.
Agradecido a vos y a tu familia y por la pieza literaria que tanto nos hizo bien como que es En Cristo y con los ojos del Espíritu. Los invito a todos que lo puedan leer, que lo puedan adquirir. Los dos libros para mí son claves en lo que Dios está hablando en este tiempo. Y gracias de vuelta por haber venido. Muchas gracias a usted y gracias a todo el equipo. No, un abrazo muy grande a todos. Saludos.